Hola, ¿qué tal? Nos vimos o nos encontramos virtualmente la semana pasada. Hoy, gracias a Dios, nos volvemos a encontrar. Espero que así sea y espero que sea placentero. Al menos de mi parte lo es. Espero que para ustedes que entran a la página también lo sea. La idea es seguir un poquito cronológicamente con lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de lo que es la Torá, Pentateuco y o los 5 libros de Moisés. Y hoy vamos a hablar de los 3 patriarcas. Pero no me gustaría pegar un salto con Garocha, así que de lo que hablamos la semana pasada, también tenemos ciertos seres humanos que participaron del relato bíblico, como por ejemplo Adán y Eva, que desobedecieron la orden de Dios, que dieron origen a 3 hijos, Caín, Abel y Shem. Caín mata a Abel, y luego sigue la historia contándonos qué es lo que hace Caín con su existencia, que de alguna manera fue expulsado del paraíso por Dios por haber hecho lo que hizo. Y ahí ya comienza a generarse algo dentro de la humanidad que hasta el día de hoy la tenemos, que es la agresión, que es la muerte y la irresponsabilidad. Porque Dios le pregunta a Caín que dónde está su hermano, y Caín le contesta: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y la respuesta hoy debiera ser sí, pero bueno, parece ser que la pregunta sigue sin respuesta. De Caín y Abel seguimos adelante, y como ocurren cosas en lo creado por Dios y que hasta el día de hoy existe, que fue violencia y muchísimas otras cosas más, aparece el diluvio, ese acontecimiento que genera un cambio radical en todo lo creado por Dios, con excepción de una familia creada por Noé, que era el justo de aquella generación, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Esos son los únicos que se salvan del diluvio, porque Dios tiene un diálogo con Noé, le hace construir el arca, construye el arca, entra esa familia, animales de a pares, y cuando concluye el diluvio salen del arca y pueden seguir viviendo. Hay muchísimas enseñanzas en todo lo que está referido al diluvio, como por ejemplo, cuando deja de llover, Dios le ordena a Noé que salga del arca, y la pregunta que hacen nuestros maestros es: ¿por qué le ordena? ¿Acaso no podía salir solo? ¿Por qué no salió solo? ¿Por qué no salió corriendo? Y hay muchísimas respuestas al respecto que se las dejo como preguntas, así ustedes la van contestando con sus pensamientos y con lo que entienden adecuado de ello. Después de Noé aparece inclusive la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas de aquellos que estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque querían hacerse un nombre. Entonces ya no era encontrarse con Dios, sino que era poder seguir ellos adelante, para que si hipotéticamente ocurría algo similar a lo que fue el diluvio, el nombre de ellos no se perdiese, cosa que Dios se dio cuenta que era un poco de soberbia, egoísmo y muchos de los defectos que tenemos los seres humanos. Y luego del diluvio y de los personajes que quedan de Noé y de la Torre de Babel, aparece, estamos más o menos ya en el capítulo 12 del libro de Génesis, y aparece por primera vez un ser humano que va a seguir los pasos que Dios le indica. Ese ser humano se llama Abraham, y yo les voy a decir algo que tiene que ver con la traducción del hebreo al castellano. En el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, aparecen 2 palabras en hebreo que son Lej Lejá. Lej Lejá se ha traducido al castellano, y si ustedes se van a acercar a vuestra Biblia en castellano, seguramente van a encontrar que dice vete, cuando realmente
la traducción debía ser, lej es el imperativo de camina, y lejá es hacia vos. Por lo tanto, le dice, camina hacia vos, y el versículo 1 termina diciendo que hacia un lugar donde te mostraré. Y es entonces que, quedándonos solamente en el versículo 1 del capítulo 12, Abraham no sabe qué hacer, porque Dios le dice, lej lejá a una tierra que te mostraré. Es decir, que el comienzo de la historia de Abraham tiene que ver con introspección. Es decir, Abraham debe caminar, no en forma literal, hacia adentro de él mismo, para empezar a descubrir qué es lo que Dios le está diciendo y qué es lo que Dios le indica. Y tiene que producir grandes cambios, porque se tiene que ir de su casa, se tiene que ir del país donde nació, se tiene que ir de la casa de sus padres. Es decir, debe salir de lo que hoy se dice la zona de confort o la zona de comodidad para encontrarse con Dios y empezar a caminar por la vida. Y para caminar por la vida sale con su mujer Sara y con su sobrino Lot. Son esos tres que empiezan a caminar sobre la faz de la tierra siguiendo las indicaciones de Dios. Abraham, como ser humano, tiene aciertos, tiene errores. Hay actitudes que son un poco complejas para entender hoy quizá, cuando apareciendo por un determinado lugar le pide a Sara, su esposa, que diga que es su hermana y no su esposa, porque teme que entrando a ese lugar, que la cultura era totalmente diferente, a ella la tomasen como materia prima sexual y a él lo mataran. Entonces, ante ese riesgo, Abraham le pide a Sara que diga que es su hermana y no su esposa para que se salve. Y Abraham se salva. ¿Qué pasa con Sara? El texto no lo dice, pero a buen entendedor pocas palabras, y aparentemente eso es lo que ocurre. Siguiendo con la historia de Abraham, pero sobre todo de Sara, aparece un tema que es muy interesante, que Sara es estéril. Y le dice en un momento determinado a Abraham que ella se quiere construir. A efectos de construirse, aparentemente en aquella época, la mujer debía parir. Y como Sara no podía, le dice a Abraham que haga algo muy simple, que se acerque a su esclava, que se llamaba Agar, y como en aquel entonces la esclava era propiedad del dueño y todo lo que surgiese de la esclava era propiedad del dueño, si Abraham iba a tener relaciones sexuales con Agar y Agar iba a tener un hijo, ese hijo iba a ser de Sara y no de Agar. Eso ocurre, aparece un hijo, ese hijo se va a llamar Ismael, luego ocurren desavenencias o envidias, o vaya a saber qué palabra hay que decir, entre Sara y la señora embarazada, es decir, Agar, y Sara le ordena a Abraham que tome ciertas medidas que por el momento no las toma, pero una vez que aparece ese hijo Ismael, por más que juega en la casa, hay dificultades de relación. Dios quiere que Sara también quede embarazada. Tom tiene un hijo, ese hijo se llama Isaac, y cuando aparece ese hijo y empieza a crecer, las dificultades entre Ismael e Isaac se ponen de manifiesto y son bastante importantes, y Sara le ordena a su marido que expulse a Agar con su hijo de la casa. Abraham lo ve muy mal, pero dice el texto que Dios le dice a Abraham, todo lo que diga Sara, obedécela, y es entonces que él de mal gusto expulsa a Agar de su casa con su hijo Ismael y le da un odre con agua y un poquito de pan para que pueda vivir en el desierto. ¿Qué es lo que pasa con Agar? Lo dejamos de lado porque todavía tenemos que ver dos patriarcas más. Y Abraham sigue su camino y ahí aparece una situación bastante compleja con su hijo Isaac, donde Dios le pide a Abraham que ofrende a su hijo Isaac
su único hijo, cosa que es para también pensar y por qué Dios le dice su único hijo cuando realmente hay otro más, que es Ismael, que lo ofrende porque quiere ver si Abraham es fiel a la voluntad divina. Abraham cumple con el cometido, cumple con lo que Dios le ordena, toma a su hijo Isaac, toma leña, un cuchillo y se va al lugar donde le ordena Dios. Llegan al lugar, no voy a contar pormenores, pero que son muy interesantes leer qué es lo que pasa en ese caminar de 3 días hacia el lugar donde lo va a ofrendar. Pone las leñas sobre la piedra, pone a Isaac atado como si fuese un matambre para tener más o menos la idea, arriba de la leña, va a encender el fuego y cuando llega el momento de usar el cuchillo, su hijo le dice, papá, ¿qué vas a hacer? Y es entonces que aparece un emisario de Dios que le dice a Abraham, pará, no hagas nada, he visto que sos fiel, obediente de la voluntad de Dios, así que no lo ofendes, déjalo ir. Y es entonces donde Abraham e Isaac se van, ofrenda a un animalito que aparece ahí enganchado en sus cuernos entre las ramas y vuelven a casa. Vuelven a casa, Sara fallece y Abraham vuelve a contraer matrimonio con una mujer que de acuerdo al texto bíblico dicen que se llamaba Ketora y tiene varios hijos. Y ya Abraham tenía como 150 años o más. Y es entonces que da lugar a muchas interpretaciones, qué es lo que nos quiere decir el texto con que Abraham, a la edad que tenía, pudo tener tantos hijos. Y me olvidé de decir algo relativamente importante, que cuando Sara recibe la información de los emisarios de Dios de que va a quedar embarazada, dice el texto que ya no tenía el periodo menstrual. Realmente algo bastante raro que el texto lo diga, pero lo dice como para darnos a entender que no era posible que quedase embarazada, pero el milagro de Dios existió y Sara quedó embarazada y tuvo Isaac. Se termina la historia de Abraham y de Sara, aparece el próximo patriarca, que es el hijo de Abraham, que es Isaac. Y la historia se va desarrollando con Isaac de una manera bastante simple. Algunos dicen que no hay mucho escrito de Isaac sobre su vida, porque aquel suceso que le tocó vivir, de lo que casi le cuesta la vida, es decir, la ofrenda que Dios le había pedido a Abraham, le dejó resabios. Esos resabios que hoy podemos decir, tal vez traumas, tal vez alguna problemática psicológica, que lo sabemos hoy. En aquella época no se sabía todo eso. Pero Isaac es un tipo tranquilo, taciturno, no hay mucho para contar de él, con excepción de que Abraham había enviado a su esclavo a buscar una pareja, una novia, una esposa para su hijo Isaac, y esa pareja o esa muchacha vino, Isaac tuvo relaciones con esa señora que se llamó Rebeca, y de esa relación nacieron 2 hijos que fueron mellizos. Uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. El relato bíblico habla fundamentalmente de Jacob porque aparentemente los que han escrito el texto bíblico tenían interés de relacionar toda la historia de la humanidad a partir de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. El nombre de Jacob, cuando nace de una manera muy particular. El primero que nace es Esaú y el que sale después del vientre materno es Jacob, pero dice el texto que cuando sale estaba asido al talón de Esaú. Talón en hebreo se dice Ekev, y de ahí surge el nombre de Jacob, porque tiene la misma raíz gramatical, tanto Jacob como Ekev, y de ahí surge el nombre de Jacob. Y la historia bíblica de Jacob nos muestra un hombre complejo. De recto tenía poco, por no decir que tenía casi nada.
y comete algunos que otros muchos errores que el texto bíblico lo va relatando. El primero es quizá proponerle a su hermano Isaac, que se dedicaba a la caza, era un hombre de campo, le propone que le compra o que le cambie la primogenitura por un plato de lentejas. Dice el relato bíblico que Isaac vuelve del campo cansado y Jacob estaba cocinando lentejas y le dice, dame eso que yo tengo hambre. Y es entonces que Jacob le dice, ok, yo te doy, pero dame a mí la primogenitura. Y en ese caso hacen el canje y a Isaac no le interesa la primogenitura, que ocupaba un lugar preponderante dentro de una familia, a cambio de un plato de lentejas. Y acá sigue con algunas cosas que hace a lo largo del relato bíblico, pero el crucial, el más peor, para decirlo de alguna manera bien clarita, es la mentira que desarrolla, incentivado o provocado por su mamá, por doña Rebeca. De ahí tal vez surge aquel famoso dicho, Rebeca, la mujer inolvidable, cosa que es en principio quizá una broma. Y Isaac, que ya estaba entrado en años, y dice el texto que veía mal, o veía poco, le había pedido a su hijo Isaac que le traiga un animalito y que le haga esa cocción, digamos, un guiso, digamos, que a él tanto le gustaba. Y Isaac se fue al campo a buscar de cazar ese animalito para poder satisfacer el deseo del padre, que le dijo que lo va a bendecir. Doña Rebeca escucha lo que Isaac le dice a su hijo Isaac y le dice a Jacob, anda al corral, trae un animalito y yo voy a hacer la comida que quiere tu papá, yo sé qué es lo que quiere, vos se la vas a llevar y él te va a bendecir a vos. Jacob le dice, pero mamá, no puedo hacer eso porque somos físicamente muy diferentes. Mi hermano, yo soy lampiño, mi hermano tiene mucho vello, el cuerpo de él tiene el aroma o el olor del campo, yo soy un tipo que está sentado tomando mate todos los días, así que se va a dar cuenta enseguida. Vos no te preocupes, yo voy a preparar todo para que tu papá no se dé cuenta. Jacob le obedece a su mamá y su mamá le pone la piel de una oveja sobre el cuerpo y le da la comida para que se la lleve a su padre Isaac para de alguna manera robarle, cosa que ocurre, la bendición que Isaac tenía para su hijo Isaac. Cuando llega lo del papá, el papá le pregunta ¿quién sos? Y él sigue con la mentira. O sea, este pasaje bíblico es terriblemente importante como para poder interpretar muchísimas cosas del mundo de hoy. Le sigue con la mentira y le dice, sí, soy Isaac. Y no es mentira. Y luego el padre le dice, vení que te quiero ver. Entonces lo huele, y como tiene la piel del animalito, digamos, de un carnero, se da cuenta que tiene olor a campo, y le toca los brazos y siente, de vuelta, vello. Y entonces hay un pasaje bíblico que dice, la voz en la voz de Jacob, pero la piel en la piel de Isaac. Y es entonces que Isaac aparentemente se traga la píldora que le vendió su hijo Jacob con su mamá y come la comidita que le había preparado y lo bendice a Jacob, creyendo que es Isaac. Isaac vuelve, va a llevarle lo que le había prometido al padre y el padre ahí se percata de que fue objeto de una mentira y de una trama perjudicial para él. El Señor le dice algo a Isaac, Isaac no está conforme y cuando sale del encuentro con su padre le dice a su hermano, cuando papá muera, yo te mato. Y es ahí donde la doña Rebeca, la mamá, le dice a Isaac, a Jacob, andate de acá, y permítanme usar una palabra muy popular, rajá de acá, porque tu hermano te mata. Y es entonces donde Jacob sale de la casa de sus padres a la búsqueda de un lugar para ir a vivir, porque de ahí se tiene que quedar. Y acá paro, porque si no se va a hacer muy complicado, pero hay un poquito más para seguir respecto de Jacob o de Jacob,
que ustedes lo van a leer y si hace falta la semana próxima yo lo amplío. Gracias, hasta la semana que viene.